tema energético de 1080 megavatios para el 2024 y no hicieron nada, únicamente presentar y aprobar leyes que lo que hacen es beneficiarle a su grupo económico. Entonces, frente a eso no puede ser el pretexto, entonces, estamos en un proceso electoral y no hay que levantar la voz. Gravísimo, porque si vemos a eso, hay una persecución a dirigentes con visto bueno, como en el caso del compañero David Almeida, a otros compañeros de Azuay, del Oro, y si le hacen eso, hemos dicho a una vicepresidenta con resoluciones inaceptables, y Jorge es abogado, inaceptable. Claro. ¿Qué esperan los servidores públicos? ¿Qué esperan o qué esperamos los trabajadores cuando hay un ministerio que no tutela derechos? Y ahora la ministra que dice que ha sido jueza de lo laboral quiere lavarse las manos. Dice, no es mi responsabilidad. Firmó otro funcionario. Descaro total en un gobierno. Ajá. Ingeniero Villavicencio, y hablando del tema laboral, y usted maneja mucho el tema laboral, el hecho de ser sindicalista lo acredita, con esto de que si faltó más de 3 días le pusieron una sanción inventada de 150 días, le está creando opciones a los juristas que defienden trabajadores que faltaron más de 3 días, decir, no, ya no me puede despedir, no es que a la vicepresidenta por faltar más de 3 días le dieron 150 días. Violentando los procedimientos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve usted esta, entre comillas, resolución que se tomó en el Ministerio de Trabajo? La universidad que le dio el título a la ministra debería quitarle. Primera cosa. Segundo, porque obviamente esa resolución ni un estudiante de primer semestre de Derecho. Y entonces no pueden pisotear el Estado constitucional de derechos y de justicia social únicamente por tener una postura política. Y aquí no se trata de defender a nadie, se trata de condenar los actos ilegales. O sea, primero el ministerio no tenía la capacidad de sancionar o no tiene la capacidad de sancionar a una autoridad de elección popular. La Constitución es clarísima. Pero claro, obviamente no respetan el Estado de Derecho. Y por eso nosotros decimos, si hacen eso a una vicepresidenta, obviamente están haciendo lo mismo con los dirigentes sindicales, como en el caso de David Almeida, que por denunciar los actos de corrupción y privatización, el inspector le dio paso con resoluciones inaceptables. Despiden a un dirigente sindical con el 58% de discapacidad, una inspectora que más se demoró en convocar la audiencia que en dar la resolución porque la tenía hecha. Porque hay actos de corrupción en el ministerio y a eso debería dedicarse a combatir la ministra y no estar inventándose resoluciones que van en contra de la Constitución y los convenios internacionales. Inaceptable. Y entonces ahora dice no me pueden abrir juicio político porque yo no he sido la responsable directa. O sea, se pretenden lavar las manos. Y frente a eso vamos a callar. Frente a eso no hacemos nada porque hay un proceso electoral. Sería irresponsable seguir callados cuando obviamente el Estado, el país se derrumba frente a un gobierno con Ingeniero Villavicencio, el tema de las acciones que ustedes han decidido, las movilizaciones, el reclamo, el rechazo al gobierno nacional sobre sus medidas, ¿inmiscuye también el tema de quizá cierre de vías? Bueno, está convocada una acción y cuando se convoca una acción no se descarta nada. Pero porque a la par de eso yo hago un llamado a los jubilados, a los afiliados y pensionistas a defender nuestro patrimonio. Porque hoy el gobierno pretende seguir descargando en las crisis en los trabajadores y en los pueblos. La propuesta para resolver la crisis económica producto de su incapacidad y de resolver el tema energético, hoy se presenta y se habla de que el empleador no está en obligación de pagar la mora patronal, que el empleador no está en obligación de pagar los aportes. O sea, les están legalizando lo que ya se venía dando, que hay instituciones que no pagan los aportes. Eso es inaceptable. Primero, este gobierno no tiene la capacidad de tomar decisiones en una institución que es de afiliados, jubilados y pensionistas. Ahora, ingeniero Villavicencio, ¿cómo estará la estructura? A ver,
Ayer fue la contramarcha, la contracumbre en Cuenca. Hoy será en capitales de provincia. El 21, ¿cómo es la estructura para que los trabajadores que nos escuchan en Los Ríos, Guayas, Manabí, Bolívar y Cotopaxi tengan conocimiento de las acciones del Frente Unitario? Bueno, y primero los trabajadores somos los primeros en entender esta lucha, porque hay acuerdos ministeriales, Jorge. El 080 que reemplazó al 084 que afecta a la contratación colectiva, el 012 que afecta a la organización sindical, el 045 que le da más elementos para los vistos buenos al empleador, entre otros, la misma reforma del decreto 2393 del tema de la seguridad y protección al trabajador, instrumentos y política antiobrera. Entonces, obviamente hoy al conmemorar 102 años de la lucha por las 8 horas de trabajo, por salarios, por organización, obviamente va a haber acciones en Quito, va a haber en Guayaquil, va a haber en Cuenca y en otras provincias, pero estamos trabajando para que la jornada del 21 sea a nivel nacional en todo el país para enfrentar y condenar esta política neoliberal que nos está llevando a la miseria y sobre todo a los trabajadores a una esclavitud moderna asalariada, trabajar 3, 6 meses y lo despiden. Eso es lo que hay que condenar y hay que levantar la voz en las calles. Uh-huh. David Almeida es el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Energía y Petróleo. Él dijo en una rueda de prensa que el gobierno, en vez de perseguirlo, debería escuchar a los técnicos y expertos y lo que sobre el tema energético, que no lo escuchan, que solamente los persiguen. Jorge, hay un gobierno que no conoce ni siquiera el país, ni siquiera conoce el desastre del tema de vialidad. Peor va a conocer el tema petrolero, el tema eléctrico. Los compañeros trabajadores técnicos han dicho que se va a venir cosas más graves en el tema energético porque están forzando el tema de la maquinaria. Porque atrás de los técnicos les han puesto militares para obligarles a que se force la máquina con tal de en algo dar energía. Y ellos han explicado, esto es como un vehículo, si no le das mantenimiento, va a llegar el momento que lo forzas y te comes el motor. Va a pasar lo mismo, por eso se habla que puede haber apagones entre 3 a 5 días. Y claro, lo único que le puede salvar es que la naturaleza haga llover. Y entonces es gravísimo. Y eso no se escucha. Porque hay una ministra hasta mal educada que les trata a los trabajadores a la patada, que les dice que aquí se hace lo que el presidente dice y si no que se vayan a la casa, sin un mínimo de conocimiento técnico en el tema energético y en el tema petrolero pasa lo mismo. Entonces, en vez de escuchar a quienes generamos la riqueza, a quienes se han preparado para producir el tema petróleo, porque gracias a la mano de obra el campo Sacha se ha incrementado la producción petrolera, lo que se hace es perseguir, lo que se hace es pretender callar con visto bueno. Y los inspectores sometidos al poder de turno en vez de tutelar derechos que obviamente tendrán que responder más adelante a la justicia. Y eso es inaceptable. Presidente, sin que le cause enojo, el Frente Popular tiene una línea política y la CONAIE tiene su línea política. Nos podemos unir entre Frente Popular y CONAIE a sabiendas que Nelson Erazo y la línea política de él es Unidad Popular y la CONAIE, Leonidas Isa, es Pachacuti. Y los dos tienen candidatos a la presidencia de la República. ¿No pasa nada el 21 si nos unimos? Jorge Villarruel, José Villavicencio y el resto de ciudadanos tenemos una línea política. Porque no es que podemos aceptar que no somos políticos. Todos somos políticos. Así es. Y no va a pasar porque el objetivo es uno solo. El objetivo es enfrentar a un gobierno nefasto y luchar por mejores condiciones de vida. Más allá, obviamente, que existan posiciones políticas y obviamente que se respalde a movimientos o partidos distintos. No, aquí estamos pensando en el país. Estamos pensando en enfrentar a un gobierno y a lo que está pasando, que es obviamente gravísimo, gravísimo. Entonces, mire, se inventa una cumbre donde le fracasó porque solo existió un presidente y un rey, un monarca. que mientras en España,
que en España le lanzan lodo, aquí le hacen calle de honor. Pero bueno, esa es la realidad. Entonces, no podemos quedarnos callados que pretendían reunirse los presidentes de Latinoamérica no para salvar al país, no para salvar a los estados, sino para seguir fregándonos a través de las privatizaciones y de la política neoliberal. Entonces, evidentemente que eso hay que condenar y por eso es que las organizaciones sociales, sindicales, entre otras, nos reunimos en Cuenca y se termina la jornada hoy con el 15, con la movilización. Ingeniero Villavicencio, el movimiento indígena ha hecho un pliego de peticiones, ¿no? 9 pedidos ha hecho al gobierno nacional. ¿Ustedes también tienen algunos otros pedidos? ¿Coinciden con aquello o se sumará un listado general de peticiones para hacer la entrega al gobierno nacional y con eso poder ser atendidos? Nosotros hemos planteado hace 3 meses 10 puntos para resolver la crisis económica de este país. Y tuvimos la intención de entregarle al gobierno cuando el ministro decía de que las puertas están abiertas, pero cuando hicimos la movilización para entregar, obviamente todo Carondelet estuvo cesado. Y entonces ahí están las propuestas. ¿Qué está pasando con los contratos de Claro y Movistar? Que hoy se burlan de los ecuatorianos por el pésimo servicio y dicen que nos van a dar mensajes gratis. ¿Qué pasa con ese contrato que está prorrogado? Primero hay que obligarles a que paguen las obligaciones porque son parte de los morosos que no cumplen las obligaciones con el Estado ecuatoriano. Que se cobre los 2.700 millones que ya han sorteado el tema de la reclamación y no se ha cobrado. Entre ellos está el Grupo Novoa, pues. Y entonces ahí están las alternativas. El tema del caso de la OSP. Prorrogaron de manera ilegal un contrato. Lo tienen prorrogado cuando el Estado debería haber recibido ya este primer año alrededor de $1.500 millones, porque ese contrato se terminó en noviembre del 2023, un año prorrogado de manera ilegal, y está el Estado perdiendo recursos. Entonces, hay alternativas. Queremos dinamizar la economía, bajemos el IVA, porque no sabemos dónde están los 550 millones de los 3 puntos del IVA, porque no hay plan Fénix. Y entonces hay alternativas, sin embargo, como he dicho, hay un gobierno caprichoso con tintes dictatoriales que no escucha, que cree que lo sabe todo y dice que ha puesto en riesgo, entre comillas, a su familia para servir. Mentiroso. Lo que ha hecho es en estos meses seguir beneficiando al grupo económico y a sus empresas que las representa. Ingeniero Villavicencio, queremos agradecerle por atendernos esta entrevista y bueno, seguiremos conversando cómo se vayan presentando estas movilizaciones en el Ecuador y auguramos de que no haya más afecciones económicas, ¿no? Porque el tema de paralizaciones, el tema de cierre de vías sí afecta más a la economía ecuatoriana que ya está siendo afectada por el tema de la situación que vive compleja el Ecuador. Augurarle un éxito y muy buenos días. Buenos días, un abrazo a la distancia. 6 de la mañana con 56 minutos, 6:56. Ahí escuchábamos al presidente del Frente Unitario de Trabajadores, al ingeniero José Villavicencio, sobre las acciones que vienen desarrollando, ¿no? El día de ayer estuvieron presentes en la contracumbre en la ciudad de Cuenca, una marcha que se realizó, un pedido de algunos reclamos, pedidos, peticiones y demás que se realizaron en absoluto respeto, ¿no? Porque el alcalde de Cuenca también había manifestado y de forma enérgica había dicho, aquí en Cuenca no van a hacer lo que hicieron en Quito. Hoy finalizarán, y lo que manifiesta don José Villavicencio es que hoy también estarán reuniéndose en cada una de las capitales de provincias, planificando para el 21 de noviembre también esta gran movilización, esta gran marcha en el país y que no descartan en estas medidas, de hecho, no descartan algunas situaciones como el cierre de las vías, es lo que ha manifestado. Bueno, esperemos de que pueda solventarse esta situación, ¿no? Tanto gremios, organizaciones y el mismo gobierno nacional pueda llegarse a consensos y creo que todo el pueblo ecuatoriano, porque los 18 millones de ecuatorianos estamos siendo afectados en el tema de la falta de fluidez eléctrica,
la falta de inseguridad, como ya hicimos el comentario anteriormente, y creo que eso es lo más oportuno y lo más importante de subsanar para ir levantando este país, que tanto necesita seguir produciendo, tanto necesita reactivarse o volverse a reactivar económicamente para generar plazas de trabajo y con eso la satisfacción de todos los ecuatorianos. 6 de la mañana.